Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Hoy es sábado de la sexta semana del tiempo ordinario, ciclo C. Las lecturas de la Santa Misa para este día son las siguientes. La primera lectura tomada de la carta de Santiago, capítulo 3, versículos 1 al 10. De la misma boca salen bendición y maldición. El Salmo 11. Tú, Señor, nos protegerás. Y el Evangelio tomado de San Marcos, capítulo 9, versículos 2 al 13. En aquel tiempo, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó aparte a ellos solos a un monte alto. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió de una blancura resplandeciente, tal como ningún batanero de este mundo sería capaz de blanquearla. Y los discípulos vieron a Elías y a Moisés que estaban conversando con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 cabañas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que no sabía lo que decía, porque estaban aterrados. En esto quedaron envueltos por una nube de la que salía una voz: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En aquel instante miraron a su alrededor y ya no vieron a nadie, sino únicamente a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado. Y en efecto, ellos guardaron este secreto, aunque discutían qué sería aquello de resucitar. Entonces le preguntaron: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Jesús les contestó: es cierto que Elías ha de venir primero para ponerlo todo en orden, pero, por otra parte, ¿no dicen las Escrituras que el Hijo del Hombre ha de sufrir mucho y que ha de ser ultrajado? En cuanto a Elías, les aseguro que ya vino, pero ellos lo maltrataron a su antojo, tal como dicen las Escrituras sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos frente al texto de la transfiguración del Señor Jesús, y el catecismo de la Iglesia Católica nos dice lo siguiente en el numeral 554. A partir del día en que Pedro confesó que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el Maestro comenzó a mostrar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir, y ser condenado a muerte y resucitar al tercer día.
Mateo 16, 21. Pedro rechazó este anuncio. Los otros no lo comprendieron mejor. En este contexto se sitúa el episodio misterioso de la transfiguración de Jesús sobre una montaña ante tres testigos elegidos por él: Pedro, Santiago y Juan. El rostro y los vestidos de Jesús se pusieron fulgurantes como la luz. Moisés y Elías aparecieron y le hablaban de su partida, que estaba para cumplirse en Jerusalén. Lucas 9:31. Una nube les cubrió y se oyó una voz desde el cielo que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle. Lucas 9:35. Jesús se transfigura delante de tres testigos, de tres de sus apóstoles elegidos por él. Y vuelvo a decir, no es casualidad que haya elegido a Pedro y que el texto de la palabra de Dios lo ponga siempre en primerísimo lugar: Pedro, Santiago y Juan. Pedro no había entendido que Jesús tenía que sufrir, que tenía que padecer y morir a manos de los fariseos, de los sacerdotes de la ley. Pedro había confesado, sí, la fe en Jesucristo, el Señor, pero no entendía ese paso que debía de dar Jesús hacia la resurrección. El mismo texto dice que no entendieron qué era la cuestión esta de la resurrección. Más bien le preguntaban relacionándolo con Elías, ya que existía una profecía de que Elías tenía que volver. Bueno, esa profecía existe todavía, por supuesto. Jesús dice que ya Elías vino. La iglesia lee esta venida de Elías a través de San Juan Evangelista. Pero bueno, no es el tema y no vamos a profundizar en esto. Lo importante aquí es que a los apóstoles se les hace muy difícil entender el misterio de la cruz, de la muerte que tenía que padecer nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho, cuando Jesús se transfigura delante de estos tres apóstoles, lo que quiere el Señor es reafirmar la fe en aquellos apóstoles, la fe que ya Pedro había profesado con la boca. Ahora quede reafirmada viéndolo transfigurado, revestido de la gloria de su Padre. Es la visión beatífica lo que aquellos tres apóstoles ven allí: un pedazo de cielo, el mismo cielo, la gloria de Dios en la persona del Verbo encarnado. Y es que, como dice el Catecismo en el 459, el Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad.
Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí. Mateo 11:29. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Juan 14:6. Y el Padre, en el monte de la transfiguración, ordena: escuchadle. Marcos 9:7. Él es, en efecto, el modelo de las bienaventuranzas y la norma de la ley nueva. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Juan 15:12. Este amor tiene como consecuencia la ofrenda efectiva de sí mismo. Vean ustedes la belleza que encierra todo este misterio. El misterio que no es otro más que Cristo Jesús, la persona del Verbo encarnado en el vientre de la Virgen. Él es el camino, la verdad y la vida. Y por eso el Padre Eterno, una vez más, ahora en el monte de la transfiguración, dice desde el cielo: este es mi Hijo amado, escuchadlo. Jesús es la palabra. Él es la verdad. Él es la vida, la única vida que merece ser vivida. Lo otro no se llamaría ni siquiera vida. Por lo tanto, Él se convierte en camino. Ahí está revestido de luz, revestido de la gloria del Padre, en su misma gloria, confirmando la fe en aquellos 3 apóstoles, para que aquellos transmitan a los demás la solidez de la fe en Jesucristo, una fe tan sólida que debe ser capaz de pasar la prueba de la cruz, la prueba del Calvario, de la muerte, de la sepultura, porque sólo así el Hijo del Hombre resucitará y nuestra fe se sostiene en su resurrección. Es el amor que ama, porque el amor no es amor, sino se da totalmente. Es la ofrenda efectiva de sí mismo por amor a su Padre, a ese Padre que quiere que todos los hombres se salven. Por lo tanto, es un amor a cada hombre, un amor para cada mujer, para cada ser humano, hijo de Dios. Un amor personal, pero que reclama amor. Y por eso el Señor no nos puede ofrecer otra cosa que pasar por el mismo camino que Él pasó. Es el camino de la verdad y es el único camino que lleva a la vida verdadera. En el numeral
151, el Catecismo dice: para el cristiano creer en Dios es inseparablemente creer en aquel que Él ha enviado, su Hijo amado, en quien ha puesto toda su complacencia. Nosotros creemos en Dios, pero no en cualquier Dios. Esto lo he tenido que explicar yo a mucha gente. Es que somos tan conformistas, somos tan prontos para diluir la fe, arralarla, relativizarla, a tal grado que yo he oído personas decir: mi hijo se fue a otra religión, pero mientras crea en Dios, yo pienso que está bien. El Dios es el mismo Dios de todos. Miren, yo quisiera como aclarar esto. Dios no es el mismo Dios de todos. Si lo pensamos como que solo un Dios hay, entonces yo podría decir, pues sí, solo un Dios hay. Pero es que mi Dios no es Buda. El Dios único no es Buda, ni es no sé quién, porque ni siquiera sé quién. No sé si me comprenden. El único Dios vivo y verdadero, se define él mismo se define como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y lo hace en aquel momento de la historia cuando casi que cada pueblo, cada familia tenía sus propios dioses. Oigan, creían en tantos dioses que cada familia tenía su propio Dios. Por eso dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Luego se revela en el monte Sinaí delante de Moisés como el yo soy el que soy, el único Dios vivo y verdadero, y único, no hay otro Dios fuera de él. Ese es el único Dios, el Dios de la Biblia, el Dios creador de todas las cosas, visibles e invisibles. Y no podemos compararlo con otros dioses que existen nada más en la mente de algunas personas que creen en eso, pero lo respetamos, pero no lo compartimos. Y no podemos nosotros, vuelvo a repetir, no podemos arralar la fe, relativizarla. Nosotros creemos en el Dios de la Biblia. Y el Dios de la Biblia nos lo vino a revelar totalmente Jesucristo nuestro Señor. Por eso nosotros decimos: yo creo en el Dios de Jesucristo. El Dios de Jesucristo, que es un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Dios de Jesucristo, que declaró a Jesucristo como su Hijo muy amado. Como dice el Catecismo, repitiendo los versículos del Evangelio, en este numeral 151, Jesucristo, el Hijo amado, en quien el Padre ha puesto todas sus complacencias. Dios nos ha dicho que le escuchemos.
El Señor mismo dice a sus discípulos: creed en Dios, creed también en mí. Juan 14:1. Podemos creer en Jesucristo porque es Dios, el Verbo hecho carne. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado, Él lo ha revelado. Juan 1:18. Porque ha visto al Padre. Juan 6:46. Él es único en conocerlo y en poderlo revelar. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad encarnada en el vientre de la Virgen María. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, el único intermediario entre Dios y los hombres. Él es quien nos revela al Padre, y por eso Él se convierte en el único camino para ir al Padre, en la verdad absoluta, donde no puede haber nada relativo. Es verdad absoluta. Es la vida. De Él ha salido todo y a Él va todo. Él es la vida y Él es quien nos dice a nosotros: síganme. Así como el Padre Celestial nos ordena: escúchenlo. Jesús nos dice: síganme. Nuestra fe cada día se fortalece más y más en Cristo Jesús. Cada día. Y estamos dispuestos a pasar los momentos de prueba, fortalecidos en la fe del único que es verdadero, del único que es vencedor, del que se ha levantado del sepulcro glorioso y resucitado. Por eso Él nos abre su corazón y nos dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Mi carga es ligera, mi yugo liviano. No tengan miedo, ya yo vencí al mundo. No tengan miedo. Como dice San Francisco de Sales: o Dios nos quitará la prueba que no podamos cargar o sobrellevar, o Dios nos la quita, o Dios nos da una fuerza tan grande que la podremos pasar sin dificultad alguna. Eso es fe. Dios no pone cargas que una persona no pueda soportar. Por eso no debemos tener miedo nunca. Nunca. Dios no pone cargas que no podemos soportar. Podemos creer en Jesucristo. Él es Dios. Debemos escucharlo. Él es la palabra. Debemos seguirlo. Él es el camino. Y sin miedo, sin temor alguno, Él ha vencido la muerte. Él es la vida.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias. Los amo con toda mi alma. Los abrazo con todo mi corazón. Si Dios quiere, nos encontramos mañana.